gustaría comenzar tu día de manera espectacular y diferente? Apaga el televisor y enciende la mente. En Creactívate, donde compartiremos contigo información de valor y tips poderosos sobre liderazgo, emprendimiento, desarrollo personal y empresarial y mucho más. El libro del mes y grandes invitados nos acompañarán cada semana. Martes, 8 de la mañana, con Edgar Ramírez y Karina Itzel, es hora de creer en ti y tomar acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Creactívate, el único espacio donde te invitamos a que apagues el televisor y que enciendas la mente. Pues primero que nada, antes de iniciar, quiero agradecerte y honrarte como cada semana por estar con nosotros, por mantenerte en las transmisiones, por compartir. Síguenos en las nuevas redes sociales, ya estamos en diferentes plataformas. Estamos creando y iniciaremos a crear nuevo contenido para que pueda llegar a personas y cambiar de alguna manera, a echar ese granito de arena que se requiere para compartir información de valor. Hoy tenemos un super tema, un tema interesante. Habíamos tenido la posibilidad ya de ponerlo sobre la mesa, pero siempre buscamos procuramos que tengamos nuevos especialistas, nuevos psicólogos, terapeutas, para hablar de diversos temas, y más adelante crearemos la mesa de debate entre especialistas, ya base a la experiencia de cada uno de ellos. Como bien sabes, cada mes tenemos un libro. Hemos estado leyendo El hombre más rico de Babilonia. Espero que te funcione. Es uno de los libros mucho más simples o básicos para poder crear esa, no solamente la riqueza económica, sino también la parte de la alineación acerca de lo que estás creando en tu vida. Entonces, sigue con El hombre más rico de Babilonia este mes y estaremos preparando nuevas cosas para ti. Tenemos a nuestra invitada, la psicóloga, terapeuta Victoria Rodríguez. Hola Victoria, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de platicarle a la gente un poquito más o menos de qué consiste el tema que vamos a tratar. Y sobre todo generarles un poquito de interés hacia la psicología, hacia la psicología, claro. Que seamos un poquito más responsables mentalmente, afectivamente, ¿vale? Y que eso se vea reflejado en la conducta. Claro, sí, Victoria, mira, antes que nada me gustaría que la audiencia, antes de iniciar con el tema, te conozca, sepa quién eres, un poco de tu preparación, dónde estás ahorita actualmente, por si más adelante que compartamos tus datos, tienen interés en contactarte, sepan un poquito más de ti. Entonces, Victoria, si me puedes apoyar a compartir acerca de tu preparación, etcétera, te lo agradeceré mucho. Bueno, yo soy egresada de la Universidad de Londres. Ok. Que personalmente, y si me permites mencionarlo, es una de las mejores escuelas dentro del área de la psicología. Quizá otras escuelas van por encima de ella en cuestión a otras carreras. Tenemos a lo mejor una NAWAC, ¿no? Una UVM, claro, en cuestión de las universidades privadas, pero dentro del campo de la psicología, afortunadamente y gracias a mi familia, me tocó asistir a una escuela, claro, que me dejó muy bonitas experiencias, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje. Hoy en día, quien soy, principalmente se lo debo a mis padres, y seguido de eso a mis maestros. Claro, 100% teniendo el apoyo familiar para poder, claro, llegar a la preparación que hoy en día tienen. Qué bueno, Victoria. ¿Y dónde te encuentras? ¿Estás haciendo alguna terapia? ¿Con quién has colaborado? ¿A dónde hiciste prácticas, etcétera? Sí, mis prácticas fueron me metí en diferentes tipos de prácticas, afortunadamente, en el área educativa, en el área laboral y en el área clínica. Okay. En el área educativa participé en una escuela de participación social. Okay. Estas escuelas son pertenecientes al DIF. Estas escuelas es un poquito fuerte la presencia y trabajar ahí, porque te das cuenta de la población infantil que está careciendo de diferentes
temas, ¿no? El Claro. educativo, lo económico, la relación en familia, pues son personitas que carecen mucho de todo eso y que se ve reflejado en su educación. Ok. Entonces tuve la fortuna de trabajar con un grupo de niños y me llevé una muy bonita Una gran experiencia, experiencia. claro, porque principalmente yo me quedé más allá del aprendizaje y de sacar las materias para acreditar. Pues me quedé con la satisfacción de que los niños me dijeran gracias, ¿no? O que me dieran pues los resultados de lo que yo enseñaba. Son las personitas que más resultados emocionalmente hablando nos dan, ¿no? Yo creo que yo he tenido oportunidad de colaborar en diferentes fundaciones y bueno, niños que te dan abrazos y realmente te dan un cariño sin esperar nada a cambio, ¿no? Un te quiero es sincero, ¿no? Y más cuando pues están de alguna manera vulnerables o en otro entorno, ¿no? Pues Victoria, hoy tenemos el tema de trastornos de personalidad. Creo que es un tema pues un poco complejo, buscando que sea lo más sencillo para la audiencia. Y tú que nos estás escuchando, si llegas a detectar ciertos patrones o comportamientos de los cuales Victoria nos va a hacer mención, pues toma nota y, como siempre te lo he dicho, acércate a un especialista, ¿no? No hay mejor diagnóstico que es el diagnóstico temprano, a tiempo, para que podamos tener pues la mejor evaluación y las mejores herramientas. Es importante que asistas a los especialistas, te acerques a ellos para que nos brinden pues la mejor información y bueno, tengamos grandes resultados. Victoria, como bien lo mencionamos, trastorno de personalidad, ¿no? Existen diversos tipos de trastorno, pero ahorita nos vamos a enfocar en ese. ¿Qué es el trastorno de personalidad para iniciar? Bueno, el trastorno de personalidad no es que nos enfoquemos en uno. El tema en general es trastornos de la personalidad. Okay. Este tema nos deriva ya los tipos de trastorno que hay identificados por el manual de psiquiatría. Hay dos tipos de manuales de psiquiatría, uno llamado el DSM-5 y el otro CIE-10. Okay. De lo que les voy a hablar un poquito, pues son trastornos identificados por ambos manuales y que nos enseñan más o menos a identificar de forma muy clara cada característica de cada trastorno, ¿vale? Okay. En realidad el trastorno de la personalidad, bueno, nos está hablando de que las personas presentamos cierto tipo de estilo de personalidad, ¿no? Tú tienes una personalidad, yo tengo otra. Esta personalidad pues lleva consigo ciertas características, tanto de sentimientos, de cuestiones en las que podemos aprender. Tú tienes un estilo de aprendizaje diferente al mío, ¿vale? Tenemos pues diferente carácter, diferente temperamento, que no es lo mismo el carácter y el temperamento, ¿vale? Cuando estas dificultades se ven alteradas y afectan el estilo de vida, ahí ya estamos hablando de que existe un trastorno de la personalidad, ¿vale? Cada personalidad pues tiene características más o menos intensas, características pues más o menos con dificultades, y cuando se sobrepasa el límite de esto más o menos y se llega a una afectación, ya estamos hablando de un trastorno. Ok, el tipo de trastorno de personalidad tiene, a lo que estoy entendiendo, diferentes comportamientos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tú lo hablabas, un temperamento o al carácter es diferente, pero cuando ya es un carácter agresivo, cuando todo es impulsivo todo el tiempo, entonces puede que ya haya un trastorno. Así es, estamos hablando de dos características principales, ¿vale? A lo que se le dice el yo mismo y las relaciones interpersonales. Una vez de que nos encontremos, vamos a separar el yo mismo de las relaciones interpersonales. ¿Qué nos quiere decir el yo mismo? Bueno, nos habla de la identidad y de la autodeterminación. ¿Qué es la identidad? Pues el conocimiento, el tener límites, claro. El tener metas claras, y la autodeterminación pues es reflejar una vida coherente, okay. Una autorreflexión. En la parte del yo mismo, hablamos de que existen características como objetivos, metas, límites, congruencia, creencias, todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo podríamos nosotros empezar a trabajar la parte del yo mismo, ¿no? ¿Qué herramientas podríamos compartirle a los que nos están escuchando acerca de
pues si no tienen un control de metas, un control en los objetivos, ¿no? Normalmente pues tienen la capacidad fácil de distraerse y ¿cómo podríamos nosotros empezar a trabajar esa parte? Bueno, pues principalmente en el momento que nosotros detectamos, hay que ser unas personas realista y sincera con uno mismo. Claro. ¿Mm? Cuando tú no tienes la capacidad de aceptar que tienes problemas de identidad, ¿esto qué quiere decir? Que no tienes claros tus límites, tus metas, cuando tienes problemas de autodeterminación, que no tienes una vida coherente, que no eres una persona que autorreflexione, es cuando buscas la ayuda. Okay. Cuando tú mismo aceptas los problemas que tienes, hasta que tú no lo aceptes, no va a haber un cambio. Yo te puedo hacer ver los problemas que tienes, pero ¿de qué va a servir si tú no quieres aceptarlos? Claro. Normalmente pasa me han llegado personitas en donde me dicen, es que mi mamá me mandó a atenderme, ¿no? Es que mi pareja me mandó a atenderme. Ok, pero tú quieres en verdad la atención. Entonces, hasta el momento que tú no reconozcas que no está bien establecida la parte de tu identidad y de la autodeterminación, no vamos a poder hacer nada. Ok, evidentemente es como el alcohólico, ¿no? Que requiere aceptar, primero que requiere ayuda para posteriormente empezar a crear un cambio. Claro. Entonces, funciona de la misma manera, ¿no? ¿A partir de qué edades normalmente puedes empezar a detectar un trastorno que nos ayude para pues saber si tenemos adolescentes en casa, niños, o nosotros como adultos estamos viviendo esta etapa o estamos iniciando con ese trastorno? Vale, antes de contestarte esto, te mencionaba que una de las características es el yo mismo, y la otra son las relaciones interpersonales. Esto ya tiene estas dos características tienen mucho que ver para delimitar para que sea un punto de partida, hacia un trastorno de la personalidad. Okay. ¿Por qué las relaciones interpersonales? Porque estas relaciones nos hablan de empatía y nos hablan de intimidad. Okay. La empatía para la mayoría de las personas es el ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Cosa que yo no entiendo de repente por qué repiten las cosas solo porque las escuchan. La empatía no significa ponernos en los zapatos del otro. Si tú estás pasando, y perdóname que te ponga de ejemplo, por un divorcio, claro, y te tiene ese divorcio pues mal afectivamente al punto de llegar ya en una depresión, yo no necesito divorciarme de mi pareja para saber qué es lo que está sintiendo. Eso es ponerse en los zapatos del otro. No, la empatía es saber que estás pasando por un mal momento, que viviste una experiencia pues fea, claro, al momento de divorciarte, darme cuenta de tus emociones y ayudarte. Si yo no soy capaz de darme cuenta que le estás pasando mal y dejo de lado o te ignoro, pues ahí ya estamos hablando de una falta de empatía. Eso en verdad quiere decir la empatía, no ponerse en los zapatos. ¿Podría ser la escucha efectiva? Claro. O sea, hacer una escucha efectiva para no realmente tratar de sentir lo que estás sintiendo, porque nunca lo vas a lograr, pero sí buscar la manera de comprender qué emociones están pasando en ti, y bueno, a lo mejor, como tú lo dices, ¿no? En un divorcio, solamente tal vez quiera platicar, quiera contarte cómo fue, qué pasó, qué sucedió, y no quiere ni una opinión, no quiere ni un comentario mal acerca de la pareja o expareja, simplemente quiere desahogarse. Claro. Y el otro factor que nos está hablando de la intimidad, esto quiere decir las relaciones positivas. Okay. Relaciones positivas con todo lo que nos rodea, familia, pareja, amistades. Cuando no somos capaces ahora de ser empáticos y de llevar relaciones positivas, ahí ya fíjate, ya tenemos 4 características principales que nos arrojan a un posible trastorno de la personalidad. Tenemos el problema de la identidad, el problema de la autodeterminación, la empatía y la intimidad. Okay. Cuando se ven afectadas estas 4 esferitas, ya estamos hablando de que probablemente está teniendo un trastorno. ¿Existen niveles en el mismo trastorno? No, bueno, ya contestando a tu pregunta, antes de pasarme a los niveles, nos comenzamos a dar cuenta de que esto existe más o menos al entrar a la adolescencia, y es posible detectarlo desde la infancia. ¿Por qué? Porque existen 3 características que son principales para ya adentrarnos a una persona que tiene este problema.
La primera, suelen ser personitas muy precoces. Esto comienza a suceder desde la adolescencia e incluso, lamentablemente, desde la infancia. Esta precocidad, pues, nos habla principalmente del tema sexual. Entonces, y más allá del tema sexual, también nos habla de las dificultades de adaptación. Esto quiere decir que suelen ser, pues, personas precoces. Normalmente es donde, digamos, como que se expande o se reafirma, no sé cómo podríamos decirlo de la manera correcta, porque pues en la adolescencia es donde puede iniciar su etapa sexual, su vida sexual, y es cuando detectas, ¿no?, que hay ese escenario de precocidad. Sí, es normal iniciar la etapa sexual en la adolescencia, pero justo lo que nos está diferenciando de esto es de que se detecta a un nivel elevado. Tenemos adolescentes con una vida sexual súper activa, y la experiencia, bueno, ya los acercamientos sexuales se pueden dar incluso desde la infancia. Esa es la característica de esto. Otros son estilos de comportamientos muy globales. Afectan a distintos procesos psicológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que afecta el contexto familiar, el contexto social, el contexto familiar. Son estilos de vida pues principalmente problemáticos, en donde esto quiere decir comportamiento global. Y la última característica son personalidades con gran inflexibilidad. Esta característica, fíjate que presenta algo curioso. Los problemas son cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Que los problemas surgen principalmente en el entorno familiar, pero son un poco más desahogables en el ámbito social. Esto, pues por la presión familiar, por las características que se tiene o con las que se creció culturalmente en esta área. Podríamos decir que inflexibles te requiere, o se podría identificar como personas que no les gustan los cambios, que no se adaptan fácilmente al cambio. No se adaptan fácilmente a los cambios y, bueno, principalmente al momento de una adversidad no saben cómo responder. Es donde pueden entrar con la parte del estrés y todo ese tipo de... Ok, perfecto, Victoria. Pues vamos a tener un corte comercial, vamos a un corte y regresamos hablando del tema de trastorno de la personalidad. Esto es Creactívate. Found favor with his father. Older brother found nothing but a problem in his heart and soul. One November night, older brother got jealous of the younger. Said, come on back down to the river. Let's go, I got something to show you. Push the younger brother underwater, drown him, let him sink down there forever. Down in that deep, dark, unforgiving, wicked cold. The father came down, said, where's your brother? It's time for supper, let's go see your mother. Well, I'll meet up now, back for dinner, on up there in our home. In the blood down there, in the water, well, it called on her to the heavens, in the stars in the sky, with the wind in the trees.
Father, I don't know nothing, ain't my job to watch. Let's head on up to Mother. I'm sure he's back up there in the house somewhere. Looking back over his shoulder at the water of the river, he could see a piece of clothing where it started flowing slowly. Told himself he didn't care. In the blood down there, in the water, well, he called on up to the heavens, and the stars in the sky, with the wind in the trees, and the moonlight saw it all. Father went down looking further, walking up and down the river, calling out there for an hour, till he couldn't help but shiver in the night. Getting darker, sun sinking forward, somebody tumbled over rushing water, like a feather going further down the river, forever out of sight. In the blood down there, in the water, well, it called on up to the heavens, and the stars in the sky, and the wind in the trees, and the moonlight saw it all. The moonlight saw it all. And the moonlight saw it all. And the moonlight saw it all. Ya estamos aquí de vuelta en Creactívate con un tema, pues nos quedamos picados acerca del tema de trastornos de la personalidad. Nos gustaría saber y que la audiencia conozca cuáles son las detonantes, cuáles son esos, cómo inicia, ¿no?, el trastorno de la personalidad, cuáles son esos foquitos rojos que debería uno tomar en consideración para que, pues, podamos tratarlo a tiempo. Vale, pues bueno, los foquitos rojos son justo lo que te había mencionado. Cuando tenemos problema de identidad, de autodeterminación, de empatía y de relaciones, de desarrollar relaciones positivas, ¿vale? Cuando nosotros tenemos alterados estos, ya son el primer detonante. ¿Qué pasa con el segundo detonante? Bueno, la herencia tiene mucho que ver, y la infancia. Son los dos determinantes para para que se desarrolle un trastorno de la personalidad, ¿vale? En cuestión de la herencia, bueno, pues estamos hablando, creo que todos sabemos qué es heredar, ¿no? Claro. Cuando nuestros papás tienen algún trastorno, hay un cuadrito, no recuerdo su nombre ahorita, en donde nos habla más o menos de el nivel de riesgo hereditario de cada trastorno. Okay. A lo mejor si mi mamá es depresiva y mi papá es esquizofrénico, lo más probable es de que yo desarrolle algún tipo de trastorno, no precisamente el de la personalidad, que sí puede ser, pero normalmente desarrollar otro. Hay otros tipos de trastorno que no dependen de que los papás sean los que lo heredan, sino los tíos. Okay. Hay otros en donde nos saltamos a los padres, a los tíos, y nos metemos con los abuelos, en donde los abuelos tienen alguna problemática y se pasa a heredar a la primera generación. ¿Eso es más por un tema genético o es
no sé, un tema de convivencia, a lo mejor son niños que están viviendo con los abuelos o comparten más tiempo con los abuelos, con los tíos, que con los mismos padres. ¿De qué depende ese tipo de herencia? Tienen que ver los dos factores, tanto lo genético como el tipo de cultura en la que se está llevando a cabo la familia, ¿vale? El tipo de creencias que tienen, el tipo de a lo mejor de aprendizaje en el que someten a los niños, pues también tiene mucho que ver. Esto en cuestión de la herencia, la cuestión de la infancia. Pues estamos hablando de niños que tienen un problema familiar, pero ya significativo, ¿vale? No nos estamos metiendo a niños en donde se les exige a lo mejor lo normal, ¿no? Ponte a estudiar, atiende tu persona, Claro. Eso es perfectamente normal, porque creo que a ti y a mí nos los enseñaron, ¿no? Claro. A ser unas personas pues responsables, primero en nuestra persona, ¿no? Báñate bien, lávate los dientes, sí, después viene la parte cultural, independientemente de la religión a la que pues nos enseñen, o a la religión en la que crezcamos, pues tiene mucho que ver también el tipo de religión, de qué forma nos los enseñan. Yo soy católica, ¿no? Y siento que ninguna religión es mala, sino lo malo es cómo la enseñamos, ¿no? De repente cuando llevamos la religión a un punto de obsesión, también afecta un poco, ¿vale? Claro. En cuestión ahí es donde podría ser parte del yo, donde empiezan los límites, ¿no? O sea, tu creencia está bien, pero tiene una limitante. Claro. No quiero decir, no sé, pues a lo mejor quieres hacer a un cristiano, cambiarlo a católico o algo viceversa, pues probablemente caes en un conflicto, ¿no? Y no hay esa empatía, etcétera. Claro, y bueno, el tema de lo de la infancia, son niños que están sometidos principalmente a factores muy complicados. Te repito, no estamos hablando del clásico niño que se ve atacado hoy en día, como dicen la generación de cristal, en donde no les puedes ya decir nada, y lamentablemente hoy en día nos encontramos en una sociedad en donde los padres ya también se adaptaron al comenzar a ser de cristal, ¿no? Claro. ¿Cómo le voy a llamar la atención a mi hijo? En primera, si es mi hijo, ¿no? Y no me lo toques porque yo solo le puedo llamar la atención, ¿no? Este tipo de creencias que hoy en día estamos desarrollando, no sé por qué, de repente hubo un explote en las nuevas generaciones, de masa, ¿no? Principalmente en los padres jóvenes, en donde dicen, es que a mí me educaron así, y a lo mejor a insulto, a golpe, entonces yo no voy a hacer eso. Y no sabemos mediar, no sabemos reconocer de que, bueno, sí me dieron una nalgada a tiempo, pero bueno, hoy soy la persona que soy, ¿no? Claro. No sabemos reconocer, híjole, mi hijo se merece una nalgada, pero también orientada al hablar con él, al llamarle la atención, únicamente queremos pues ignorar lo que está pasando, ¿no? No te estoy hablando de este tipo de infancia. Te estoy hablando de infancias ya un poquito más complicadas, niños que lamentablemente están en un ambiente familiar muy destructivo. Abusos sexuales, niños etcétera. Que ya estamos hablando de abusos físicos, pero reales, significativos, de abuso sexual, familias pues que tenemos a un papá con varias relaciones, a una mamá sometida a lo que diga el papá. Sí, claro. Son ambientes familiares muy feos y muy tensos, lo que hace que acompañado de la herencia podamos desarrollar este tipo de trastornos. Okay. Y por ejemplo, si alguien está viviendo, alguien que nos pueda escuchar ahorita o más adelante, está viviendo este entorno o está en ese escenario, ¿qué herramientas podría usar a su favor estando ahí para poder pues empezar a hacer un cambio, ¿no? Bueno, pues en un ambiente destructivo yo creo que no hay herramientas a favor. Okay. Lo principal es salir de ese ambiente para que encuentres esas herramientas. En un ambiente destructivo nunca vas a decir, bueno, esto me está dejando algo positivo, claro. ¿no? Hay que reconocer, sea un ambiente familiar, un ambiente de pareja. Laboral, en donde reconozcamos de que no nos está llevando a nada, pues ahí es donde podemos comenzar el cambio. Ok, entonces sería lo ideal es en un escenario salir de él o buscar el apoyo de un especialista. Una vez que sales de él es cuando te alejas y buscas el apoyo de un especialista.
Okay. Si yo soy una mamá en donde tengo a mi hijo en una relación, bueno, en un ambiente familiar destructivo, pues ¿qué es lo correcto? Sacarlo de ahí, ¿no? Pero si yo como mamá no me doy cuenta que también estoy dentro de un ambiente destructivo, pues ninguno de los dos vamos a salir. Okay. Es parte de lo que te mencionaba al principio. Si tú no aceptas, y pusiste de ejemplo al alcohólico, ¿no? Si tú no aceptas lo que está pasando, nadie te va a poder ayudar. Si no dejas de justificar tu alcoholismo, nadie te va a poder ayudar. Claro. Ok. Dentro de la información que nos compartiste para poder preparar el programa, nos hablaba de diferentes tipos, ¿no? De trastornos. ¿Nos los puedes compartir? Algunas características también, para que la gente detecte si es que está viviendo alguno de ellos o alguien en su entorno está teniendo este tipo de trastorno de personalidad, y bueno, saber que puedan asistir a un especialista. Vale, pues sí, como dices, tenemos diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Y bueno, por hacerte mención de algunos, pues tenemos el paranoide de la personalidad, el esquizoide de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, que el límite se ha dado, principalmente se da en mujeres, ¿no? Nos hablan los manuales de que es un trastorno que principalmente se da en mujeres. Hay trastornos, con esto déjame hacer una pequeña pausa, que se dan más en población femenina, y otros trastornos que se dan más en población masculina. Okay. Bueno, otro trastorno pues es el antisocial de la personalidad. Entonces son más o menos como 7 trastornos que nos hablan de los derivantes de la personalidad, ¿vale? Ok, y por ejemplo en el tema del que mencionaste, el del límite, que se da más en población femenina, ¿qué características tendría? Bueno, pues son personas que justamente, como nos dice el trastorno, llevan todo al límite, ¿no? Lamentablemente son personitas que, bueno, de inicio, cuando buscan la atención psicológica o la atención psiquiátrica, normalmente estas personas, bueno, todos los trastornos de la personalidad y algunos otros van acompañados de la terapia psicológica más la terapia psiquiátrica, ¿no? Okay. Nosotros como psicólogos no podemos recetar para nada, Claro. ni siquiera un tecito, porque no podemos. Entonces las personas buscan la atención psicológica y la atención psiquiátrica, porque hay determinados fármacos que son importantes principalmente para este tipo de trastornos. Ya cuando el trastorno está muy avanzado. Sí. Okay. La característica principal de estos trastornos es de que cuando tu vida ya se ve afectada, cuando ya afectaste el área familiar, la social, la laboral, ahí ya necesitamos una intervención. Normalmente Claro. Estas personas, este trastorno no tiene cura. Okay. No existe una cura, lo que existe es adaptar a la persona. A las características que tú tengas, se va a buscar se te va a recomendar a lo mejor un trabajo. Mira, puedes trabajar en esto, tómate el medicamento, ve a terapia, y tratamos de adaptar a la persona. Okay. Cuando tú sueltas el fármaco, sueltas la intervención psicológica y sueltas el adaptar a la persona a lo social, ya tenemos a una persona pues destruida. Ok, con un trastorno que ya no es manejable. Entonces, los trastornos no son curables. No. No hay una cura como tal, simplemente es un tratamiento de por vida, llamémoslo así, que es el apoyo entre un psicólogo y un psiquiatra, o probablemente con medicamento. Ok, entonces, tú que nos estás escuchando, pues pon esto atención a ellos. Si tú lo estás detectando, si actualmente estás viviendo un tipo de trastorno y pues buscas la asesoría, Victoria, ¿puedes compartirnos un poquito dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, si tienes algún número personal, algo que nos pueda ayudar a la gente que nos escucha o más adelante pueda escuchar tu podcast, dónde encontrarte? Y bueno, si existe algún tipo de taller, algo que estés desarrollando para que pues ellos tengan la posibilidad de acercarse a ti. Vale, bueno, pues primero te comparto mi número. Claro. Es el 5533 88 71 38. Ahí es como la forma más rápida de poderme encontrar. Directo por WhatsApp. ¿Nos lo puedes repetir, por favor? 5533 88 71 38.
Mis redes sociales, pues sería nada más por Facebook. Okay. Estoy como Victoria, la abreviación de Rodríguez lo pongo como R-Gues, Okay. todo junto. Y bueno, ahorita por algún temita personal tuve que desactivar Twitter. Okay. Pero en cuanto lo tenga, te mando un mensajito para que se lo publiques a quien le interese. Y ya, solamente esas entonces redes. recuerda, puedes contactarla por Facebook. De todos modos, dentro de nuestras redes sociales compartimos ahí sus redes sociales, también ahí puedes acercarte a nosotros, escribirnos, mandarnos un mensajito para que sí o sí pues tengas tener esta atención. Ya nos compartió su número telefónico, pero de todos modos lo vamos a postear más adelante en el en vivo o en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, nos estás viendo, háznosla para que en cabina aquí nos puedan pasar la información y bueno, podamos disipar lo mejor que se pueda esta duda. Ok, entonces regresemos al tema del trastorno de la personalidad. Algo que se nos esté pasando que sea importante mencionar antes de que se acabe este bloque. Bueno, pues lo importante es identificar, como justo lo mencionaste, las características de cada trastorno, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor a la mayoría de las personas, principalmente a las que no son ajenas a la parte psicológica, psiquiátrica, pues desconocen, ¿no?, que existen diferentes trastornos. Claro. Lo mejor es de que nadie te va a hablar, por ejemplo, de las características de cada trastorno, claro, ¿no? Lo que normalmente sucede es de que cuando vemos a una persona ya afectada en las áreas que lo rodean, se acude a terapia y el psicólogo es quien detecta que ya estamos hablando de algún tipo de trastorno de la personalidad, en este caso hablando de este tema, y de ahí se canaliza a psiquiatría, cuando ya estamos normalmente ya afectados de forma significativa. Claro. Entonces, principalmente lo que yo te puedo contestar a tu pregunta es de que cuando comenzamos a ver las alteraciones, acudir con un especialista. Estas alteraciones, como te repito, las vamos a ver desde la infancia. Claro. Las comenzamos a ver desde la infancia, a más tardar, si no se dieron en la infancia, se comienzan a ver a mediados de la adolescencia, y ya cuando empieza a mediados de la adolescencia hasta la adultez, muchas veces, aunque tengamos claras señales, lo dejamos pasar, ¿no? Claro. Y viene la parte de justificar de nuevo. Es que esta persona es así porque careció mucho en su infancia, ¿no? O esta persona es así porque la agredían en su familia, ¿no? O es así porque la pareja es muy controladora, ¿no? Comenzamos a justificar las cosas cuando lo correcto es aceptarlo, decir, bueno, esta persona pues hay algo mal en sus relaciones sociales, hay algo mal, pues no es una persona empática, por ejemplo, entonces se está comportando de forma pues diferente a lo que dicen muchos, lo normal y lo anormal, ¿no? Para Claro. nosotros eso no existe. Simplemente pues hay alteración en la conducta. Son características específicas, claro, nada más. Perfecto, pues vamos a tener que hacer otro corte, vamos a regresar con el tema, quédate, sigue tomando nota y bueno, pues para que vienen diferentes otros temas acerca de lo mismo, vamos a ir un poquito más profundo, entonces para que tomes nota, el tema de hoy es trastornos de la personalidad y bueno, estamos de vuelta en Creactívate. Oh Lord, now I've made a big mistake. Yeah, I've thrown myself into a fiery place. And I know you've got so much to give. And I think it's time for me to loosen up. Loosen up, loosen up, loosen up. And I know now I've got my own regrets. As good as it gets. With trials like these, it ain't easy to forget. The flames grow higher, higher, higher. And I try to live off what I see. Well, is having faith just a blind interest? Does it always succeed? It's testing us.
Get out of my head, out of my head, out of my head. Get out of my head, out of my head, out of my head. I know about this for way too long. We all make mistakes. I thought my doubt would die, make me strong. As flames grow higher, higher, higher. So easy, oh, so easy to feel this way. Yeah, you feel so much. Sometimes I run my mouth till I run away. Loosen up, loosen up, loosen up. Don't get out of my head, out of my head, out of my head. Don't get out of my head, out of my head, out of my head. No love, now I've gotten on my knees. We all make mistakes. I take a rest, but I find it hard to breathe. As flames grow higher, higher, higher. Well, I try to live off what I see. Is having faith just a blinding trust? Does it always succeed in sensing us? Get out of my head, get out of my head, get out of my head. Oh, get out of my head, out of my head, out of my head. Oh, get out of my head, out of my head, out of my head. Get out of my head, out of my head, out of my head. Oh, get out of my head, out of my head, out of my head. Oh, get out of my head, out of my head, out of my head. Ya estamos de vuelta aquí en Creactívate, el único espacio donde te invitamos a que apagues el televisor y que enciendas la mente. Recuerda que nuestro libro del mes es El hombre más rico de Babilonia. Búscalo, es un libro súper sencillo. También está en algunas, ya en internet. Yo creo que cualquiera lo puede encontrar ahí en un PDF. Mi recomendación es que lo compres físico y bueno, subrayes, remarques y lo puedas releer las veces que sea necesario para que bueno, puedas crear un entorno diferente de riqueza y abundancia en todos los aspectos de tu vida. Victoria, seguimos hablando del tema de trastornos de la personalidad y hablábamos de diferentes tipos de trastornos. Nos mencionaste algunos, ¿nos los puedes repetir y sus características? Vale, voy a comenzar hablando del trastorno paranoide de la personalidad. Las personas con este trastorno tienen una forma de relacionarse con el mundo muy desconfiadas y muy precavidas. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo es normal que seamos desconfiados, y tratemos de ser precavidos porque la realidad es de que ya hoy en día no hay en quién confiar. Claro. Uh-huh. Pero estas personitas lo llevan al límite. ¿A qué límite? Al punto de no poder salir incluso de su casa. Uh-huh. De no querer tener relación con las demás personas. Por ejemplo, ahora que tuvimos y vivimos la pandemia, aquellos que probablemente se encerraron por completo, que no salían de plano, es un trastorno, puede ser un trastorno de paranoide, ¿dijiste? Sí, paranoide de la personalidad y no del todo. Okay. Esas personas pues ya tienen esta característica desde muy temprana su edad y no precisamente se dio a raíz de la pandemia. Al contrario, la pandemia se puede decir que les cayó muy bien. Claro. Al momento, quizá antes de la pandemia se veían sometidos al tener que salir, al tener que estar conviviendo, y cuando la pandemia cae, pues les asentó muy bien, claro. Pues porque se evitaba esta parte social, ¿vale? Son personas que muestran una suspicacia continua hacia los demás, interpretando los comportamientos de las personas que los rodean como maliciosos. Todo el tiempo es estar diciendo, es que quizá tú no tienes buenas intenciones, es que qué es lo que quieres, qué planeas, qué pretendes. Todo el tiempo es estar así con las demás personas, así es. Sus relaciones pues tienden a crearse personas, a crearse enemigos, para que me entiendas un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque al todo el tiempo estar en alerta y al aislarse, pues las demás personas tienen, y cuando desconocen el tema,
pues tienden a atacar a estas personas, ¿no? Tienden incluso a decirles pues que son personas flojas, que no quieren hacer nada, que por eso no quieren salir de la casa, que por eso no quieren tener pues relaciones sociales. Claro. Ese es el riesgo de estas personitas. También tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad. Esta es una escasa o nula capacidad del desarrollo afectivo. Okay. Estamos hablando de personas en donde la principal característica pues es justo la falta de empatía, por ejemplo. La falta de reconocer, de conocer y de reconocer emociones. No es lo mismo conocer que reconocer. Cuando yo conozco la tristeza y reconozco que la tengo, se puede comenzar a trabajar. Okay. Estas personitas, pues lamentablemente no tienen esa capacidad, ¿vale? No les gusta crear compromisos íntimos, tienden a ser también solitarios, pues precisamente porque les cuesta trabajo identificar sus emociones y pues darle importancia a la de los demás. Una de las características podría ser que son alguien que no tienen como una relación estable, podría ser porque el tema del compromiso. Okay. Así es. Bueno, tenemos otro trastorno, el esquizotípico de la personalidad. Este tipo de personitas pues tienen como característica el ser muy extravagantes. No estamos hablando en cuestión, por ejemplo, artística, en donde tenemos a artistas que tienden a ser extravagantes, ¿no? Principalmente por el tema de la mercadotecnia. Sí, un diseñador, un cantante, una alfombra en donde se tengan que presentar. No estamos hablando de este tipo de personas, pero sí tienden a llegar a ser características de esto, ¿no? Con lo que te mencionaba hace ratito, de adaptar a las personas a una sociedad en donde vaya acorde a las características. Tú no sabes que si algún artista está padeciendo el trastorno esquizotípico de la personalidad y por eso tanta extravagancia, más allá del tema de marketing. Okay. Entonces, retomando, pues son personitas que tienden mucho a ser excéntricas, a llamar mucho, a querer llamar un poco la atención, pero ¿en qué sentido? Son personas muy místicas, Okay. Tienden a tener una personalidad un poquito misteriosa, principalmente pues en cuestión a las religiones, tienden a llevarlas al límite. Okay. En cuestión de la religión que quiera que estén manejando, pues tienden a llevarlas al límite, a desarrollar creencias, incluso esas creencias nos llegan a desarrollar superstición. Okay. Y por ejemplo, mencionabas el tema de las creencias y la superstición. ¿Cómo por ejemplo, ese tipo de características también se pueden desarrollar en otro tipo de personalidad, pero con menor fuerza, ¿no? Okay. ¿Qué otro tipo de personalidad y trastorno de personalidad tendríamos y su característica? Bueno, el siguiente sería el antisocial de la personalidad. Aquí hay que tener en clara una definición. Las personas normalmente confunden la palabra antisocial de lo asocial. Cuando yo soy una persona que no me gusta convivir mucho con la gente, que soy un poquito más reservada, que prefiero a lo mejor un viernes estar en mi casa que estar saliendo como la mayoría de las personas lo hacen, dicen, no sé si has escuchado, eres antisocial. Sí, claro. Y pues no, la palabra correcta es asocial, una persona que le cuesta trabajo desarrollar relaciones sociales. Eso es una persona asocial. Y cuando estamos hablando de un trastorno antisocial de la personalidad, ya estamos, ¿qué es lo antisocial entonces? Es una persona que va en contra de todas las reglas sociales. Okay. Entonces estas personitas con ese trastorno todo lo llevan al límite en cuestión de lo antisocial, no hay reglas, no hay límites. Son normalmente que puede estarse pasando los semáforos, metiéndose en sentidos contrarios, cometiendo infracciones en el caso de si va manejando. Así es, no les gusta la rutina, tampoco lo convencional. Okay. No tienen un orden, a lo mejor el orden que tú y yo tenemos de, bueno, nos levantamos, nos metemos a bañar, desayunamos algo, nos vamos a trabajar. Como esto implica un orden en esta pues serie de actividades, no la tienen.
Ujú, Ok. Porque a lo mejor son reglas que tú tienes que seguir. Digamos no que las son hay. ese tipo de trastorno es una persona que no planifica, Ujú. difícilmente planifica Así es. su día o el Ujú. siguiente día. Así es. Ok, perfecto. ¿Tenemos algún otro trastorno y otra característica? Ujú. Bueno, de lo que mencionábamos anteriormente, se me pasaba a decirte que, bueno, retomando el límite de la personalidad, pues tenemos personas que tienden a buscar, te mencionaba al principio, tienden a buscar la ayuda psicológica o la ayuda psiquiátrica con urgencia, de un día para el otro y además de un tono un tanto dramático. Ok. Ujú. Normalmente son personas en donde nos dicen que van a suicidarse y la mayoría de las personas decimos, no se dice, ¿no? Se hace. Claro. Entonces, si lo quisiera hacer, ya lo hubiera hecho, pero aguas, con estas personitas tenemos que tomar en cuenta que va en serio la planeación del suicidio. Ujú. ¿Por qué? Porque son personas que al llevar las situaciones al límite son inestables. Ok. Entonces, a la primera falla que los saque del poco confort que llegan a tener, ya viene la depresión y los intentos de suicidio. Ok. Ujú. Son personas en donde todos sus planes ellos mismos los echan abajo. Cuando ya están a punto de llegar a una meta que se fijaron, siempre va a haber algo que los haga echarse para atrás. Ok. Ujú. A lo mejor en un examen lo prepararon y ya a la hora de irse a presentar, a hacer el examen, ya no llegan. Ujú. Ok. Entonces entra cualquier pretexto. Busca trabajo, pero no va al trabajo. Exactamente. Ok, ¿Vale? perfecto. Algunos de estos trastornos que mencionaste, trastornos de la personalidad, tienden a ser más, ¿cómo se puede decir? Estar más presentes en la población. ¿Existen Sí. algunos que, digamos, se remarcan más que otros? Sí, principalmente, pues, como te comentaba, el que más se remarca es el límite. Ok. Sí, lamentablemente hay un nivel muy alto en la población, más o menos creo que es arriba del 30% de la población en general, que estamos hablando de este trastorno, y cuando se desconoce, pues no hay la atención. Claro. Ujú. ¿Qué factor lo puede llegar a desarrollar? Pues ya lo hablamos, a lo mejor la herencia, ujú, a lo mejor la cuestión de infancia, pero no lo vamos a saber hasta sacar una historia clínica del paciente. Ujú. Ok, pues tú que nos estás escuchando, si has detectado que dentro del trastorno de la personalidad tienes alguno de estos trastornos o algunos comportamientos, pues acércate a un especialista. Victoria, se nos está acabando el tiempo. No sé si necesitamos compartirle algo más a la audiencia antes de terminar este programa, y que sería importante que ellos lo supieran. Pues bueno, ya antes de terminar, nada más mencionarte los últimos dos, Ok. para que si tienen alguna duda o algún padecimiento a alguien cercano o incluso ellos mismos, pues Lo puedan detectar, atenderse. claro. Tenemos el evitativo de la personalidad, que son personitas pues muy inseguras, ujú, una inseguridad que llega al punto de imposibilitarles una vida de nuevo social. Claro. Ajá, son personas que su autoestima pues está muy devaluada, ujú, buscan constantemente la aprobación de otras personas, y cuando logran la aprobación de esas personas, ahora el detalle está en que ellos no se la creen, ujú, Ok. que la otra persona le está reconociendo pues sus logros, sus capacidades. Ujú. Y el último, pues estamos hablando de un trastorno dependiente de la personalidad. Aquí son personitas justo que dependen todo el tiempo de otras personas, de una pareja, de un familiar, constantemente de la aprobación. Ujú. Y por Entonces, ejemplo, ajá. este tipo de trastornos se han, digamos, hecho mucho más fuertes desde el tema de redes sociales, o sea, donde buscan la aceptación, el like. Si alguien está creando contenido y no ve que llega a cierto número de likes, sufre y padece. Claro, pues bueno, aquí retomamos el tema de lo que te puse de ejemplo, de la extravagancia, ¿no? A lo mejor hay artistas con esta capacidad, bueno, con Claro. este detalle de la extravagancia, pero tú no lo sabes, tú lo vas a ver normal. ¿Por qué? Porque es un artista. Ok. Ajá. Y detrás de un teléfono, de una computadora, no sabemos qué personita le afecte tanto la cuestión de los likes, ¿no? La Claro. cuestión de la aprobación, pues, social. Perfecto. Pues, Victoria, se nos acaba el tiempo. No me queda antes de que se nos termine más que agradecerte por compartir con nosotros esta información. Si tú que nos escuchaste tienes el interés o has detectado algo, acércate a Victoria. Das sesiones también en línea, ¿no? Ujú. También presenciales. Contáctate. Más adelante te compartiremos las redes sociales, su número telefónico.
Algo más antes de terminar, Victoria, y nuevamente agradecerte pues haber estado con nosotros en Creactívate. No, pues nada más pedirle a la gente que haga conciencia de la importancia de la salud mental. Sí, yo siempre le digo a mis pacientes, a mi pareja, a mi familia, que debemos ser congruentes. Claro. Congruentes con lo que sentimos, con lo que pensamos y el cómo lo expresamos. Okay. A la hora de que no estamos siendo congruentes con lo que sentimos o con lo que pensamos, pues no va a haber congruencia en la conducta. Claro. Entonces, pedirle a quien nos escucha que cuando detectemos, hay que aprender a ser honestos con nosotros mismos y reconocer que tenemos fallas, que no le estamos pasando bien, porque cuando tenemos la capacidad de verlo en nosotros, lo vemos en los demás. En el resto. Claro, perfecto, pues muchas gracias, Victoria, gracias por haber estado con nosotros, gracias a Cabina, a toda la gente que hace posible estos programas o estos espacios. No nos queda más que agradecerles y bueno, esto fue Creactívate, apaga el televisor y enciende la mente. El tema de hoy fue trastornos de la personalidad. No olvides descargar el podcast más adelante en nuestras plataformas y bueno, gracias nuevamente, Victoria, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Ha sido un honor contribuir en tu día. Te esperamos el próximo martes, 8 de la mañana. Por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.